Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Feliz Navidad. Hoy, ayer hubo parón, Nochebuena. Hoy os voy a hablar de Felipe II, con 22 años, que le hace un cuadro Tiziano, Tiziano, Beccelli y Gregorio. Bueno, no sé, ha sido complicadísimo, ha sido como un parto largo, porque Felipe II es muy importante, Tiziano es muy importante. Sin Tiziano no habría habido escuela española del siglo XVII, Velázquez o incluso después un Goya. Entonces, eh, no sé, me han salido muchísima información que posiblemente, bueno, no sé si la contaré entera o contaré un trozo porque es como infinita. Entonces voy a hablar primero de la obra, voy a hablar primero de la subjetividad mezclada, interactuando con la objetividad. Después voy a hablar un poquito de Techano, de su biografía, y después os voy a hablar de Felipe II. El problema es que no sabía, vamos a ver, por dónde reducir este mare magnum tan gigantesco y como que en realidad podría haberos hablado hace 24 horas de esto, pero he dejado como que pasara un tiempo para meditar qué es lo que excluía y al final no he excluido nada. Un desastre. Porque no podía, no sé, si yo hablo de Felipe II y no hablo de la rebelión de la Alpujarra, de Aragón o de Flandes, no hablo de nada, en fin. Seguramente lo que haré será hablaros y después, si me expando mucho, pues cortaré en un punto determinado de tiempo y ya está, porque la información que tengo merece muchísimo la pena. Bueno, os voy a hablar cómo pinta Tiziano a un Felipe II con 22 años. No se sabe, bueno, lo somete a... Felipe II realmente en esta edad ya son Austria, es un coleccionista de arte, ha sustituido a su padre en el gobierno de España y es gobernador de Flandes y para entonces, me lo estoy tapando, y para entonces, ¿cómo se dice? Voy a quitar que me reduce la cabeza como los jíbaros. Para entonces ya tiene una colección de 200 y pico cuadros, entre ellos una colección inmensa, tiene Van der Weyden, tiene, ¿cómo se llama? Por favor, ya empezamos a hacer maldades. Tiene una colección del Bosco maravillosa, Patinir, bueno, ahora lo diré. Es un rey muy injustamente tratado por la historia, porque sobre él recae, estoy tapando, sobre él recae, empiezo a quitarme cosas, sobre él recae una leyenda negra injusta que no se atiene a la realidad. Él era una persona religiosa, pero no era ningún iluminado. De hecho, creo que tiene relación con cuatro papas y con, ahora lo contaré, y con estos cuatro papas colisiona, pero colisiona frontalmente. Era una persona estricta en sus creencias, pero nada más. No, eso que se ha vendido de esa España loca y fanática, de un rey loco y fanático, no se tiene. Además, este señor tiene en su biblioteca 14.000 volúmenes, hace un escorial que es una preciosidad, donde hay textos hebreos, textos persas, bueno, maravilloso. Es mecenas de artistas, es mecenas de, ¿cómo se llama? De un médico que se va a América, estoy hablando del siglo XVI, porque él realmente gobierna como la segunda mitad del siglo XVI, casi cerca de 50 años no llega, será un 40 y algo, no he hecho la cuenta. Y entonces es un señor que es patrocinador de todas las artes, desde una Biblia que la hace en Flandes, no sé qué editorial, que es buenísima, hasta composiciones de música, hasta colecciones privadas de arte. Entonces, claro, influye muchísimo en su hijo Felipe II, que Felipe II ya sí es un rey 100% español, como los jamones ibéricos, ha nacido en Valladolid. Se van a cargar mis sillones, los malvados. Es como que protestan porque estoy haciendo esto. Bueno, y entonces este rey lo que pasa es que tiene que lidiar con la descomposición de un imperio y bueno, pues le toca a un Flandes, que es poderosísimo, le tocan guerras con Francia, la historia que yo he intentado resumir, pero es imposible. Colisiona con cuatro papas, tiene la Armada Invencible, tiene, yo qué sé, San Quintín, es que era tremendo, pero bueno, vamos a hablar primero del cuadro. Primero del cuadro, después de Tiziano y luego, por fin, ese eje espaciotemporal me ha salido como ¡guau! Gigantesco. Así que, venga, este joven Felipe II, cuando lo pinta Tiziano, tiene 21 22 años.
supone un patrón dentro do que é el retrato, porque es un retrato tamaño natural, como el copiado. Ese, ese parámetro ya estaba un poco funcionando, ahora os lo contaré, pero bueno, vamos a dejarlo, pero aquí es totalmente novedoso. Y entonces Felipe II, que entendía, era un aficionado, poco aficionado porque entendía bastante, le escribe a su tía, no se sabe si lo pinta con los Augsburgo o lo pinta en Milán, porque la verdad es que Felipe II está en los dos sitios. Y en los dos sitios está Tiziano, entonces no sabemos si lo pinta en un sitio o lo pinta en otro. Lo pinta con una armadura como de medio cuerpo, que es preciosísima, de plata con reflejos de oro, que existe en la actualidad, está expuesta, o sea, este cuadro. Y bueno, yo qué sé, realmente él le escribe a su tía Margarita de Hungría, que es gobernadora de los Países Bajos, y le dice que le ha desagradado muchísimo porque el cuadro lo ha hecho en muy poco tiempo. Ya sabes que Tiziano utiliza mancha que tienes que ponerte a cierta distancia, pues una composición totalmente moderna, novedosa, que todavía estamos ahí, también la hace Velázquez, en fin, Goya, todas. Hay un antes y un después de Tiziano, los mato. Y entonces le dice a su tía, él estaba acostumbrado, sabéis que en España, pero bueno, es posible esto, me están asaltando, en España, por favor, eh, había una grandísima afición por los flamencos. Entonces los flamencos eran muy meticulosos y no tenían la misma forma de pintar, eran más lentos y más meticulosos. Y contrasta totalmente con lo que es la pintura de Tiziano, que es una pintura más rápida y a base de mancha. Entonces él se sorprende que le haga un retrato en tan poco tiempo, que llegue, entonces le escribe a su tío diciendo que no le ha entusiasmado muchísimo, que su padre le ha condicionado, que Tiziano, porque su padre, ya sabéis, Carlos V, Tiziano lo ha pintado en la batalla de Mühlberg, y cuando hay a su mujer Isabel de Portugal, lo que pasa es que muchas obras se han quemado, se ha perdido, se ha extraviado, etc. Pero su padre adora a Tiziano. Tiziano llega a vivir 103 años, entonces claro, conoce al Padre, conoce al Hijo y al Espíritu Santo. E incluso hay mucha gente que dice que no, muchas pinturas no la ha hecho él mismo, y sí que la ha hecho él mismo, lo que pasa es que pilla el Renacimiento, el manierismo, conoce a varias generaciones de reyes, bueno, ahora lo contaré. Pero llega un momento, os voy a decir una cosa, que aunque él al principio tiene 21 años en ese cuadro que le pinta, al principio, bueno, no sabemos si en Augsburgo o en Milán, como he dicho antes, porque en los dos sitios está Felipe II, que va muchas veces con su padre, y en los dos sitios está también Tiziano. O sea, en Milán en 1548. Cualquiera de las dos hipótesis es buena, como he dicho. Tengo que mirar las fechas de vez en cuando, porque Tiziano está en los dos sitios y Felipe II también está. No sé lo que estaba contando. He de deciros que aunque él al principio le desagrada mucho, porque está acostumbrado a los flamencos, que son muy minuciosos con el óleo y con el lienzo y son más lentos trabajando, sin embargo, después se volverá fan de Tiziano. Se vuelve tan fan de Tiziano que lo hace pintor de corte, lo nombra caballero de espuela de oro o algo así, a su hijo también, y pinta a toda la familia real. Y no solamente eso, sino que acapara todo lo que la producción de Tiziano durante muchos años. Y más, Tiziano llega a amasar una fortuna, muere de peste con 103 años, muere su hijo también de peste, y como os dije en otra ocasión, su finca, que tiene como una especie de casa solariega grande, es atracada porque con rapiña, porque tiene acumulado muchísima riqueza a lo largo de toda una vida. Vasari dice que lo visita cuando es muy anciano y que se sorprende porque está todavía con los pinceles y está trabajando como un fiera. Por lo visto tuvo una vida muy activa. Yo me voy a cargar a mis gatos, de verdad. Una vida muy activa durante toda su vida. Bueno, al principio con 21 años, su tía Margarita de Hungría, como he dicho, le escribe diciendo que le desagrada esa rapidez que tiene para construir su retrato, pero después
vuelvo a repetir, lo hace Pintores Familia y acapara, y de hecho tenemos una colección de Tiziano maravillosa que está en la Casa de Alba, en el Prado, y también el Thyssen tiene obra de Tiziano. Seguramente tendríamos más si no se hubieran quemado los alcázares ni nos hubieran robado los franceses, pero bueno, es inevitable. Bueno, ya os digo, el rey al principio, cuando pinta su cuadro, lo encuentra que tiene mucha presteza en esas presteza, en vez de decir rapidez, que es demasiado trotinado, dice presteza, y que lo encuentra con mucho descuido, porque eso de pintar con mancha, nuestro rey con 21 años, nuestro rey Felipe II como que no está acostumbrado demasiado a esa prolijalidad, él prefiere el detalle de los flamencos. Bueno, que es el gusto flamenco, que es lo que ha arraigado, como he dicho antes, se tienen que poner a pelearse aquí. De verdad que los mato, ¿eh? Estoy sujetando la cámara. Bueno, que nada, que cambia de opinión y se vuelve un fanático. Y bueno, que durante media vida le está encargando todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace. No solamente cosas, ¿cómo diría yo? Cuadros religiosos, sino cuadros profanos, como Danae, la lluvia de oro, etcétera, etcétera. Bueno, y todo eso está colgado hoy en el Prado, por supuesto, en el Escorial. Tenemos unas colecciones maravillosas, pero sobre todo lo más importante de Tiziano es que da origen a la escuela española del siglo XVII, que es lo que genera una tradición pictórica en nuestro país bestial y además de muchísima calidad. Y sin él no habría sido posible. Ni un Velázquez tenía talento, etcétera, pero es que son unos precedentes, que es que todo esto Velázquez está también en las colecciones reales, él es el guardián de las colecciones reales, entonces él bebe totalmente bueno, de las prosas profanas están también, hace fábulas mitológicas como Danae, como he dicho antes, con la lluvia de oro, que es de 1550, Adonis y Perseo, no, Perseo y Andrómeda, 1556, tengo que mirar las fechas, Diana y Acteón, y Diana y Calixto de 1559. Le compra todo lo que hace, todo lo que hace. Está loco nuestro rey Felipe II. Por eso os digo que este rey ha sido injustamente tratado por la historia, muy injustamente tratado, porque había muchísimos intereses. España era una potencia y claro, se decían barbaridades. La leyenda negra que se generó en torno a un rey, porque era muy introvertido, tenía mucho sentido del deber, era muy cauteloso, muy trabajador y era bastante tímido. Entonces se generó como en el romanticismo se genera como una especie de idea de que el Escorial es la España negra de granito, yo qué sé, lúgubre, nada que ver con eso. El Escorial está lleno de tesoros, así de tesoros. Y bueno, que era austera, pero es que él era austero, ¿no? ¿Y qué reproche le podemos hacer eso? Si la mitad de las cosas son mentiras, de las cosas de la leyenda negra, por favor. Sí, en fin, el resto de Ganímedes, bueno, muchas de estas obras fueron robadas y entonces después los franceses se los vendieron a los ingleses y están en el Museo Británico. Pero así todo tenemos una grandísima colección de Tiziano. En realidad, bueno, él muere, tiene una vida muy longeva, como he dicho, muere en 1576 y después de 103 años no deja de abrumar al artista con encargos, llenándolo. Es que nuestro rey llega a monopolizar a Tiziano, como si lo atestigua la cantidad de obras conservadas en las colecciones reales españolas. Tener en cuenta que Felipe II hace lo que llama el Campillo del Moro, que luego es la Plaza de Oriente, o sea, genera la corte en Madrid, ahora lo contaré si me da tiempo, claro. Bueno, yo qué sé, que sabéis que hubo un incendio del Alcázar, que lo he dicho montones de veces, que se salvaron los cuadros que se salvaron allí, fue milagroso. O sea, seguramente tendríamos muchísimas más obras de Tiziano que las desconocemos porque no han sido copiadas si no hubiera habido ese incendio gigantesco. Y bueno, que realmente el que le pasa esa afición tan grande por la pintura es Carlos V, que ya sabéis que los Austrias son músicos y tienen unas colecciones de pinturas fantásticas. Y de hecho, Felipe II compra muchísimas de esas obras de un presupuesto que tiene suyo personal, o sea, no lo compró al reino, por decirlo de alguna forma, sino su propio dinero de bolsillo, aunque luego va a formar parte de la colección real y, por supuesto, bueno, del país, ¿no?
Bueno, que Tiziano realmente condiciona su personalidad, condiciona los gustos del país, la escuela española del siglo XVII, porque deja una intensísima huella. Y ahora os contaré porque él se asocia con Giorgione cuando es jovencito, él está con Jacopo Bellini, en fin, trabaja para el duque de o sea, para Padua, la corte de Padua. Él es muy inteligente también como relaciones públicas, Tiziano. Que bueno, que alcanza a Velázquez, ya sabéis, la influencia, Velázquez, Goya, etcétera. Pero él lo que deja mucho, ya sabéis y además de eso, sabéis lo que pasa, que él condiciona, Tiziano también condiciona, el que en España se mire a otros artistas de la escuela veneciana, como por ejemplo Tintoretto y Veronés, que gracias a que aquí hay como buena receptividad, porque aquí estábamos que no queríamos nada más que flamenco, gracias a que somos receptivos a los venecianos, pues otros venecianos pues se observan y se les compra también cosas. Y de hecho cuando se hace el Escorial, prácticamente todos los artistas, hay algunos españoles pero muy pocos, prácticamente todos los artistas que trabajan ahí dentro son todos artistas italianos, muchos de ellos venecianos, algunos de Flandes, etcétera. Bueno, que él hace pintura de mancha, como he dicho antes, que hay que mirarlo desde cierta distancia y que es una vía de modernización totalmente por donde va a transcurrir a partir de entonces la pintura, porque ya sabéis que los flamencos son los que introducen el lienzo, el óleo, etcétera, etcétera, pero son los italianos los que, sin embargo, entre la influencia del norte y del sur, pues se construye una pintura muchísimo más dinámica, muchísimo más moderna, etcétera. Bueno, Veronés y Tintoretto son los que la corte española se fija en estos maestros y al pobre Greco, porque resulta que es que a Felipe II no le gustaba nada el Greco, ni le gustaba el barroco, y detestaba el plateresco, porque tiene también influencia germanófila, aunque ha nacido aquí en España. Era un señor tuvo una educación muy esmerada de pequeña y no estaba dotado para los idiomas, pero sí era muy inteligente para muchas cosas y lo educaron con mucho estoicismo, como su padre también. Además, su padre lo hace desde bien jovencito, rey de Nápoles, tal, y él después tiene 4 matrimonios, que son 4 matrimonios de Estado, que ahora lo contaré, con Isabel de Valois, con Portugal, con María Tudor. Yo digo, bueno, esto es muy, muy religioso, pero 4 matrimonios. Todo eran razones de Estado. 4 esposas. Otra también se casa, la última, con un Habsburgo, porque quiere un descendiente varón. Él incapacita a su hijo mayor, que es Don Carlos. Es una tragedia dentro de la familia porque este heredero es psicótico y no sé, tiene una serie de problemas y lo deshereda en favor de otro sucesor. Me imagino que tendría sus buenas razones, pero como padre fue una tragedia, era de su primer matrimonio. Ay, madre mía, ¿qué estoy contando? Algún día os tengo que hablar del Greco. A mí me encanta y bueno. Volviendo al retrato de Felipe II, que es donde estamos, es una obra crucial, yo que sé, que explica el desarrollo del retrato español, porque este retrato de Felipe II, que es muy jovencito, sirve de patrón para otras obras que se van a hacer concebidas a partir de esta obra que está, como he dicho antes, está a una escala real y es de cuerpo entero y no tiene precedente, es la primera vez que se hace así, porque los retratos, ya sabéis, hasta que aparece la fotografía y tal, tenía una funcionalidad y de hecho me parece que se hacen alguna copia cuando se tiene que casar con María Tudor para mostrarlo como era, si es que si no se mostraba así, estaba con la armadura ahí, con una cierta magnanimidad ahí, tocando el yelmo y así muy teatral, pero es muy bonito porque tiene también cierta sobriedad. Yo qué sé, se recorta la figura sobre la mesa y se trata de una versión más como muy solemne, pero tiene cierto encanto. Bueno, es que era Tiziano y bueno, que el monarca aparece revestido, ya lo he dicho antes, con una armadura de plata recubierta de oro, que es una maravilla, es una precisidad. Me parece que es fabricación alemana. Yo que sé, con la mano izquierda está con la empuñadura de la espada. Seguro que no había pegado un espadazo en su vida, pero bueno, y se le ve, lo ha hecho. Yo sí que sé, que estuve leyendo diferentes cosas, que lo hace más esbelto y eso sí que le gusta.
por lo visto era más chaparro y lo hace como más alto y mejor hechillo. Y, porque es feíto. Y la derecha la tiene apoyada sobre un tapete rojo de terciopelo. Yo qué sé, que en 1600, bueno, pues que nuestro país lo que tenía era afición flamenca. Ya sabéis que Flandes nosotros éramos la metrópoli, teníamos, pues, yo qué sé, Nápoles, Sicilia, teníamos muchísimas colonias, pero que el gusto de aquí en España era flamenco. Entonces al rey le gustaba mucho, que había sido gobernador, Felipe II había sido gobernador en Flandes, entonces le gustaba mucho Antonio Moro, que no sé si creo que le hace algún retrato, no sé si lo trae también para la Escoria, y después tiene a Alonso Sánchez, Sánchez Coello, y después, todo esto son tradiciones de retratistas, pues yo he visto también que hay cierta similitud con Sofonisba Aguisola, que lo he puesto todo esto en el blog, que mañana lo pondré cuando esto esté grabado, no antes. Bueno, sí que está pasado el blog, pero bueno, es que lo vinculo al vídeo. Y todo esto contribuye a afianzar este tipo de retrato, que tiene ese precedente en estos que he dicho en Antonio Moro. Bueno, que es un retrato cortesano, que se hace primero a los cortesanos y Tiziano lo capta y lo transforma para el rey. Pero ninguno de todos estos pintores que os he nombrado deja la huella que deja Tiziano. Que da brillo y frescura a lo que va a ser nuestra escuela española del siglo XVII, de magníficos pintores. Y entonces lo tizianesco y lo veneciano realmente constituyen como los pilares, los cimientos de lo que más importante es para desarrollar la escuela española, como he dicho antes. Y ahora os voy a hablar, todo esto lo he sacado. Mira, hay que decir las fuentes. Todo esto lo he sacado de Francisco Calvo Serrayer, que falleció hace poco tiempo, de un libro que se llama El espejo del tiempo, que es una maravilla, es un librazo que parece... Y tengo que resumir porque si no, esto es casi una tesis doctoral. Y después, cuando hable de historia, será de Juan Pablo Fusi, que es otro historiador maravilloso, que el escrito no me contesta, debe ser que no es de su agrado las cosas que digo, pero siempre los cito, y cuando hago el blog también pongo mis fuentes, porque todo lo contrario, me siento orgullosísima, porque resumir esto es la primera que aprende soy yo. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de Tiziano, pero lo voy a hacer muy breve. Tiziano nace, ya sabéis que vive 103 años, es para que entendamos todo el contexto, y después paso a Felipe II. Pieve di Cardone no nace en la misma Venecia, nace relativamente cerca, entre 1477 y 1490, porque era muy mentiroso y tiene muchas cartas, él se relaciona con todo lo mejor de Europa, ¿no? Entonces le escribe a Felipe II para cobrarle, y dice: Majestad, estoy anciano, soy un anciano venerable, no tengo para comer. Era mentira, pero bueno, los reyes se demoraban pagando, y entonces él contaba milonga. Entonces no sabemos, se supone que sí que son 103 años, porque pilla varias generaciones pilla, yo que sé, y pilla también diferentes estilos, desde el Renacimiento al manierismo y tal. Y por eso sus críticos han dicho que eso no lo hizo él. Sí que lo hizo él, lo que pasa que es que pilló diferentes sensibilidades dentro de lo que es la pintura, bueno, renacentista y manierista. Ya sabéis, el manierismo lo que hace es alargar mucho, como si fueran las modelos. Todo esto es un cuello muy largo, manos muy largas. Bueno, que es la evolución que tiene el Renacimiento. Es uno de los más importantes pintores de la Escuela de Venecia, si no el más importante. Le llamaban el sol entre las estrellas, algo así, le llamaban su contemporáneo. Pero este señor, aparte de tener un grandísimo talento, no se hizo de la noche a la mañana. Estuvo rodándose durante años, y además de eso, sus contemporáneos, sus compañeros de taller mientras que se rodaba, fueron Giorgione. Lo que pasa es que todos estos compañeros suyos de taller, ahora os lo nombraré: Lorenzo Lotto, Giorgione, no me acuerdo, son más, son todos grandísimos talentos. Giorgione se muere con 27 años, cambiando la historia de la pintura. Hace la fonda dei Tedeschi, que son la fonda de los alemanes, y sus otros compañeros, uno se va a Roma a pintar con el Papa, otro se va a la corte de no sé quién. En conclusión, él se queda en Venecia como el rey de todo. Y bueno, no tiene competencia, porque se van todos, o se van o se mueren. Entonces, él lo que pasa es que tiene la precaución, lo mismo que Giorgione se le pega la peste, su amante, Tiziano tiene la precaución de irse durante esta plaga, de irse cerca, y está pintando fresco, no me acuerdo dónde se va.
se da a un sitio cercano y cuando pasa, pues vuelve, pero después, con 103 años, sí que muere de peste. Bueno, él pinta de todo, es que es muy completo, el mismo pinta retratos, que pinta paisajes, que pinta, yo qué sé, escenas mitológicas, temas religiosos, tiene muchísimo talento y es muy trabajador. Y entonces, debido a su larga vida, pues pasa diferentes etapas, cambiando de un estilo a otro, pero realmente se le nota muchísimo la pincelada suelta, ciertos colores claros, ciertos colores también intensos, porque utiliza mucho, yo qué sé, el rojo, tiene muchos tics que los expertos lo han visto y han corroborado que sí, que era suyo, que a los críticos por decir que no era suyo, porque como también tenía un taller, ya sabéis que muchas veces eran los de talleres los que realizaban las cosas, no, esto lo hace Tiziano, que era muy currante, muy trabajador, que han puesto en duda y después se ha visto que no, que están hechas por la misma mano, con las mismas características, como son, yo qué sé, los colores luminosos, las pinceladas sueltas, etcétera, etcétera. Aunque no se sabe con certeza el lugar de nacimiento, igual que la fecha, sí que se sabe, sí que está la partida de defunción. De eso le pasa a muchísimos pintores. Y bueno, pues a partir de ahí se deduce cuándo nacieron. Y la partida de defunción que se conserva en la iglesia de San Canciano, en Venecia. Y ahí dice que muere con 103 años. Pues entonces se supone que nace en 1473, restando al tiempo. Bueno, con 10 años Tiziano nace en una familia pudiente, y entonces con 10 años su padre y su hermano mayor, Francesco, el padre me parece que es comerciante de tejido, comerciante de seda, algo así, pero le va muy bien, ¿eh? Pero el niño despunta pintando y tal, y el padre se preocupa bastante por buscarle unos buenos maestros. Y entonces con su hermano Francesco, que también pinta muy bien, pero se hizo menos famoso, el padre los pone en Venecia cuando tienen 10 añitos, como le pasa a nuestro Velázquez, que se van de aprendices, machacan los pigmentos, etcétera, etcétera. Y se los lleva al taller de Sebastián Zúcaro, o algo así, o Zucato. A los 3 años ha hecho una progresión tan rápida que él mismo se cambia ¿cómo se llama? Al taller de Giovanni Bellini. Sabéis que la familia Bellini, Giovanni Bellini estaba casado con la hermana de Mantegna, en familia eran cuñados, y había otro hermano más que no me acuerdo, que os he hablado, pero no me acuerdo de todo. Y bueno, lo que pasa es que Giovanni Bellini en esta época, cuando llega a Tiziano, ya es viejecito. Lo que pasa es que es el artista más reconocido dentro de lo que es Venecia. Y lo que pasa es que él entra ahí a los 3 años de estar con Zuccato, porque Giovanni Bellini quería ciertas calidades, porque también tenía, digamos, que hacer obras, y entonces quería alumnos, no quería, como si dijéramos, alumnos que partieran de cero, sino gente que tuviera ya un cierto nivel para las demandas que tenía de obras, que ellos los supervisan, son los maestros, pero ya los van rodando a los alumnos. Bueno, en dicho taller, ahí está en ese taller lo mejor. Él convive con una serie de jóvenes que serían, yo qué sé, la primera generación de pintores de la escuela veneciana, porque la escuela veneciana es otra escuela diferente a la florentina, etcétera, que tiene, como he dicho montones de veces, influencias bizantinas, yo que sé, con un color rojo muy intenso, etcétera, etcétera. Ahí está Gianni di Palma, da Serinalta, Lorenzo Lotto, Sebastiano Luciani, Giorgio de Castelfranco, que es Giorgione, porque Giorgione no sé si era el despeinado o el desaliñado, así. Y después está Castelfranco, Castelfranco el Giorgione, me he confundido, entre otros, porque hay muchos más. Bueno, pues todos estos son, ¿cómo diría yo? Carteles de feria, como llaman, cabecera de cartel que llaman, pero se queda sin competencia, porque o bien se muere o bien se van, como he dicho antes, a otras ciudades. De sus primeras obras reconocidas están Hércules con no sé qué, en el Palacio Morosini. No me sé todas las cosas, tampoco. Después tiene otras obras tempranas que son La Virgen con el Niño, La Madonna, que son muy italianos. Y también las demandas que tenía. Y la visitación de María a Isabel. Después resulta que Tiziano y Giorgione, que los dos tienen muchísimo talento, y no se sabe quién ha hecho una cosa y quién otra, porque vibran en igual dirección en estos momentos, son muy jovencitos, se asocian y entonces, digamos, abordan, estando en el mismo taller de Bellini, Bellini no le parece mal, y entonces hacen los dos la fonda dei tedeschi, de los alemanes, porque los alemanes tenían muchísimo tráfico comercial con Venecia. Y
y bueno, y que no se sabe con exactitud qué ha hecho uno y qué ha hecho otro. Y bueno, cuando llega la epidemia de la peste en 1510, Giorgione muere, se lo pega a su amante, eso dicen, siempre las mujeres no echan las culpas de todo. Y yo qué sé, se extiende por Venecia y realmente Tiziano se marcha a Padua y allí lo que hace es un número de frescos. En 1512 vuelve a Venecia y comienza a establecer una red de relaciones que era muy listo para eso, listo como el hambre. Y entonces esa red de relaciones que es muy importante y nosotros cuando estábamos en la Facultad de Bellas Artes nos insistían muchísimo porque nosotros éramos como muy malditos, ¿no? El malditismo, cultivamos el malditismo, no hablo con nadie. Si me hablan de dinero no soy comercial, cosas así, nos decía la profesora, no seáis tontos, todo lo contrario, tenéis que publicitaros, ser simpáticos con todo el mundo porque tenéis que vivir de ello, o sea, no podéis morder la mano que os da de comer, bueno. Él era muy buen public relation y entonces eso lo lleva también a la cúspide, sabe relacionarse muy bien con los poderosos. Y pronto tiene el trabajo en el Fondaco dei Tedeschi, como he dicho, y consigue, lo tengo que leer, la Sansería, que es un privilegio muy grande, muy codiciado por los artistas emergentes, y llega a ser superintendente de las obras gubernamentales, yo creo que durante toda su vida, algo así, 60 años, algo así, 60 años de trabajar como pintor. Que son, ¿cómo se dice? Es como el pintor oficial de la República Serenísima de Venecia y que le reporta suficientes ingresos como para vivir con cierta tranquilidad y poder elegir los encargos que le parezca bien y los que no. Y bueno, que además también supone como un privilegio de reconocimiento. Tener en cuenta que ahora mismo la República de Venecia es la república más rentable de toda Italia, la más cañera en el Mediterráneo y bueno, ser el primer pintor de esa república pues es un cargo importante. Bueno, durante 60 años hasta su muerte tiene ese cargo, es vitalicio y tiene una, ¿cómo se dice? Una trayectoria muy dilatada y muy influyente entre los pintores de la escuela veneciana que, yo qué sé, es el más laureado, yo creo, dentro de la República Serenísima, como he dicho antes. La muerte de Giorgione, como he dicho, en 1510 y de Bellini, que era también... Bellini era en ese momento, cuando él entra en su taller, el pintor de la República, por decirlo, la República Serenísima. Entonces muere en 1516, ha muerto Giorgione antes, el traslado que de Sebastião de Piombo a Roma, después en 1511 la de Lorenzo Lotto a Bérgamo en 1513, pues lo deja sin competencia. Tiziano ya no tiene rivales, porque eran todos buenísimos pintores, pero había una grandísima demanda, se hace una escuela maravillosa y entonces pues todos, cada uno encuentra trabajo en un sitio diferente. Y bueno, las buenas relaciones que mantiene con el Duque de Mantua, ya sabéis que el Duque de Mantua es un patrocinador increíble, después su obra se vende, es una pena, se vende y se vende a Inglaterra y después a Inglaterra cuando se cargan al rey otra vez la vuelven a traer parte a Europa, pero toda la colección maravillosa de los diferentes duques de Mantua, qué pena. Bueno, que tiene valiosísimos contactos para asegurarse una demanda interesante que le supone la consagración como pintor. Y bueno, en 1530 pinta a Carlos V, a Carlos de España, que se desplaza hasta Bolonia cuando lo coronan emperador, como no. Y mucha de su obra se ha perdido, ¿eh? Solamente que yo sepa, Carlos V me parece que tiene 2 o 3 cuadros, no sé, no todos los que pintó, ni siquiera la mitad. Bueno, hace varios retratos al emperador y a su familia y de su hijo, el de su hijo Felipe, que su hijo Felipe está en contra de su voluntad haciéndose este retrato que os he hablado cuando tiene 21 o 22 años, pero que luego se va a convertir en un forofo fan de este señor y toda su producción se la compra. Y bueno, después también pinta temas religiosos como es ¿cómo se llama? El martirio de San Pedro de Verona y bueno, le gusta mucho, cuando empieza a trabajar en su trayectoria, empieza a ser como muy dramático con estos martirios, bueno, y su carrera artística, pero toca todos los palos, y además evoluciona con el tiempo, que eso parece que no, que yo Rubens lo veo que se hace como un poco más caricatura de sí mismo, siendo un buenísimo pintor, porque tiene como que ofrecer un producto, estoy viéndome que tengo, como he pintado,
tengo las manos llenas de pintura. Bueno, no lo miráis. Su carrera artística es muy dilatada, como he dicho, cerca de 60 años, y tiene una producción grandiosa, tiene una obra buenísima, casi en su totalidad, por no decirla entera. Bueno, hay una cosa que tengo subrayada que es muy importante, y es que durante su época, digamos, su trayecto como pintor, se da un tránsito entre ser artesano y ser artista y el reconocimiento individual que tiene. Y eso se produce en vida de este señor, porque es el renacimiento, como no. Y además de ellos firman, tienen un taller de X personas y siempre la firma es de ellos, como hoy podría ser un despacho de arquitecto, lo que sea. Y bueno, pasan de artesanos a artistas, como he dicho, con un reconocimiento de estatus totalmente diferente, porque antes los artesanos eran como gente de segunda, no sé cómo decir. Y ahora mismo un artista es alguien a que se hace caballero en una corte, se le nombra. Y bueno, que el Prado alberga una importante muestra de obra suya, asimismo la Thyssen y también la Casa de Alba. Y bueno, fallece en Venecia, se me olvidaba decirlo, el 27 de agosto de 1576. Y bueno, y ahora os voy a hablar un poquitín de Felipe II, a ver si puedo, porque tengo un montón de información, pero bueno, en un momento dado os voy a dar lo que considero que es más importante, ¿vale? A mí, por ejemplo, lo que más me encanta de Felipe II, para gustos colores, es el Escorial. Me parece una obra magna. Para mí es la gran obra de Felipe II y es el símbolo por excelencia del dominio español de esa época, que éramos una gran potencia y eso nos tenía muy, muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. También teníamos unos grandísimos dios. Bueno, Felipe II ordena que que se construya en un estilo clasicista, porque él, como he dicho antes, él es sobrio, entonces quiere un estilo clasicista, sobrio, equilibrado, porque él detesta el barroco y detesta el plateresco, que a mí tampoco me vuelve loco. Barroco depende, pero plateresco me da... bueno, y en pintura no le gusta nada el Greco, pobrecillo Greco, que era un buen pintor, pero bueno, no le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Y emplea para su decoración, como he dicho antes, pintores y escultores italianos. Entonces, bueno, estimados como por ejemplo Tibaldi, Zúccaro, Luis, ¿cómo se llama? Luca Cambiaso, Francisco de Urbino, algunos los tengo que leer que no me acuerdo de todos, Carducci, León, Pompeo Leoni, no sé, Giacomo Trenzo, yo qué sé, y también algunos españoles, pero pocos menos, Navarrete, El Mudo, y no me acuerdo, Sánchez Coello. Bueno, vale. Reúne allí lo mejor de todo, una esplendísima biblioteca que quiere ser un compendio del saber humano con excepcionales colecciones de códices árabes, hebreos, persas, teníamos unos arabistas muy buenos en aquella época, y manuscritos griegos, cartografía, libros italiano y español, en fin, 14.000 volúmenes, por favor. Bueno, hace en suma un edificio más formidable de la época, de su tiempo. A mí sí que me emociona y me gustó bastante. No sé, se forjó una leyenda negra en torno a este rey que me parece muy injusta. La visión del Escorial como un monumento sombrío y agobiante, yo qué sé, es más como he dicho antes, del romántico del XIX. Felipe II es un grandísimo coleccionista de arte, es un patrocinador, un sponsor increíble. Bueno, adquiere muchísimas obras de Tiziano, como he dicho antes, Baden-Weyden, tiene la mejor colección del Bosco, todo eso antes de los 22 años, Tiziano después, pero todo eso antes de los 22 años. Creo que tiene 225 cuadros que él ha elegido, tiene bastante buen gusto como su padre. El descendimiento de Van Weyden, el descendimiento de la cruz, Patinir, ¿cómo se llama? Antonio Moro. Bueno, solamente os he nombrado unos pocos, tiene muchísimos más. Y su biblioteca, como he dicho antes, llega a albergar 14.000 volúmenes. Protege a escritores, incorpora a su capilla a los mejores músicos, que son Tomás de Luis, no me acuerdo, Victoria, Antonio de Cabezón. Bueno, apoya a los estudios geográficos y científicos y financia, como he dicho antes, a un médico que se va a América en 1570, una expedición que hace porque va a buscar
¿cómo se dice? Semillas y nuevas especies. Y llega a descubrir 800 y pico semillas. Un médico que se llama Francisco Hernández, que se va a América con el objeto de estudiar. Tened en cuenta que América, incluso hoy día, hay ¿cómo se llama? Una fundación que protege los chamanes que hay, porque América fue una revolución dentro de lo que fue la botánica para la farmacia y todo esto. Incluso hay muchísimas especies que todavía se desconocen. Entonces los chamanes tienen fórmulas que llega a las multinacionales, manda a su individuo al corazón de la Amazonía y les roban esas fórmulas y las patentan. Y claro, se ha hecho una fundación para proteger a estas comunidades pequeñitas que están indefensas frente a las corporaciones farmacéuticas que son poderosísimas. Y bueno, este médico, Hernández, descubre 800 especies nuevas bueno, Felipe II costea también en 1572 una nueva edición de la Biblia, como he dicho antes también, la Biblia Regia de Arias Montano. Y entonces se edita en Flandes, no, en Amberes, por Platino Editor, que es la mejor editorial que hay en Europa en este momento. Con Felipe II en 1527-1598 España pierde la titularidad imperial, porque resulta que Austria, Hungría y no me acuerdo cuál más, creo que Bohemia, que su padre Carlos cede junto con el protectorado sobre los territorios a su hermano Fernando, como sabéis, ¿no? Yo que sé, los años de reinado de Felipe, España se reafirma como una potencia y un grandísimo poder político. Lo que pasa es que está también en proceso de descomposición. Entonces, claro, el problema que hay con Flandes, ahora lo contaré, es que cuando Flandes se subleva, bueno, se subleva Aragón, se subleva Flandes y tal, pues él lo que está temiendo es que otros lugares, como eso también pasa con América, porque resulta que cuando tienes un imperio y es tan grande, es carísimo mantenerlo a nivel de justicia, a nivel de sublevaciones, hay que estar continuamente con temas diplomáticos, con temas de guerra, porque si no, aquello... Entonces, claro, si otros ven que se sublevan y se tal, pues pueden tomar ejemplo de la descomposición, claro, y lo tomaron efectivamente, bueno, entonces tiene guerras con Francia, tiene guerras, madre mía, con medio mundo, pero porque no podía evitarlo, y también por otro lado tenía a los papas ahí hostigando todo el tiempo, que lo veían como una amenaza incluso para ellos mismos. Bueno, España en este momento es como un imperio universal que abarca la península ibérica, Portugal y bueno, tiene los Países Bajos, Franco Condado, creo que lo he dicho ya como 100 veces, cada día os cuento esto, y gran parte de Italia. Tiene el milanesado en este momento, que su padre lo ha ganado a los franceses que han luchado por el milanesado, porque Milán es un lugar de paso entre Austria, Francia y Suiza, y la misma Italia al lado, Nápoles, Sicilia, etcétera, y la India, Filipinas, colonizadas Filipinas muy tarde, 1565. Este rey nuestro, como he dicho antes, 100% español, ha nacido en Valladolid en 1527, con una excelente educación y temprano conocimiento de gobierno, porque Carlos V está continuamente, le encarga la regencia del país cuando él marcha de viaje. Carlos V es un culo de mal asiento que se pasa el tiempo yendo de un sitio a otro. Yo entiendo que se jubilara con 54 o 55 años, porque él no establece ni corte, es todavía muchísimo más sobrio. Él, como diría yo, tenía cierta elegancia, cierta pompa, pero abomina su padre del concepto este de corte, porque había una señora de compañía, etcétera, etcétera. Sin embargo, Felipe II sí que lo hace y lo establece en Madrid. Bueno, cuando se larga, deja al hijo en la regencia, que lo nombra muy jovencito, como he dicho antes, rey de Nápoles y de Milán en 1556, y después el duque de Borgoña. El padre se consideraba borgoñón, de hecho estuvo más tiempo en Borgoña, realmente Borgoña era los Países Bajos, en 1555. Era el país más, la zona más rica de Europa, que realmente es el Benelux. Es buen conocedor de Italia, los Países Bajos, porque el padre lo hace gobernador de los Países Bajos antes de ser rey, y es donde él hace una buenísima colección de pintura, como he dicho antes. Viaja por allí entre 1458 y 1451, aunque es incapaz, bueno, es un inútil para los idiomas. El padre sí que sabía varios idiomas. Felipe II, a diferencia de su padre, es un príncipe real
español nacido. Está marcado en vida por la historia de algunos escándalos, como sabéis, algunos reales y otros ficticios. Ya sabéis, su secretario Antonio López, que se refugia en los fueros de Aragón porque por la muerte, no me acuerdo qué se llama, de Escobedo, porque ya sabéis que estaba Escobedo, me parece que trabajaba con Juan de Austria, el secretario de Juan de Austria. Hay como facciones dentro de las camarillas que hay cuando están los reyes, ¿no? Entonces entre uno y otro se devoran, ¿no? Y no pueden echarle mano y hay un escándalo. Y de hecho después hay una rebelión en Aragón porque también el gobernador que nombra tampoco es aragonés y entonces se une los de Antonio López. Por eso quiero deciros que aunque hay una unión territorial, esa unión no es un poquito ficticia porque cada zona se rige por su fuero. Y entonces ese es uno de los escándalos. Entonces, gracias a todos estos escándalos, el que el don Carlos no gobernara, su hijo de su primer matrimonio y tal, se construye la leyenda anti-española que Felipe II. Incluso hoy día los mismos españoles están convencidos que hizo cosas que no hizo. Y yo reivindico, por favor, que lean un poquito, que yo que sé, que esto es fácil, que no es tan complicado. Bueno, él también, esa leyenda se la crean porque él ejecuta los líderes de la revuelta de Flandes, que son Hermont y Hunt. Sin más remedio tampoco, no justifico nada, no justifico nada. Y bueno, y tiene también la destrucción de Amberes en 1576. Ya sabéis que ha sido el tema del protestantismo, pero la revuelta de los Países Bajos es más una revuelta política y económica que una revuelta religiosa. Lo que pasa es que se cogen, para cohesionar a la sociedad, se cogen la justificación de la religión, pero así como que convencen más, pero es realmente más política y económica que otra cosa. Después tiene también el escándalo de Antonio ¿cómo se llama? Antonio Pérez, el affair de su secretario Antonio Pérez, que realmente su padre, el padre de Antonio Pérez, que no sé si se llama Gonzalo Pérez, es el mejor secretario que tiene él de todos los secretarios que tiene, pero este era un cafre de mucho cuidado. Felipe II es religioso, es sereno, es taciturno, es solitario, pero es una personalidad contenida y distante. Es un hombre refinado y sensible, no es para nada ningún fanático como nos lo han pintado, es sensible a la pintura, a la arquitectura, a las artes en general, a la música. Él paga en el Virreinato de Perú, en las colonias, paga unas composiciones maravillosas que yo las he oído, y por suerte no se han perdido las partituras. Y bueno, que él también paga, como he dicho antes, promociona la ciencia y es un rey profundamente desconfiado, con un grandísimo sentido del deber, muy minucioso y tiene también un gran sentido de la autoridad y de sus responsabilidades. Una de ellas es la exclusión de ¿cómo se llama?, de la sucesión al trono de su enfermizo y psicótico hijo don Carlos, que es del primer matrimonio, que no lo ve adecuado y que es una historia trágica y para él muy dolorosa, porque él lo siente de verdad como padre, pero había también razones de Estado para, digamos, dejar otro heredero, contrario a lo que dice la leyenda que se construyó en torno a su persona, que le produce un grandísimo sufrimiento, por favor, un poquito de rigor a la hora de hablar de los reyes de la antigüedad. Sus matrimonios son razón de Estado. Tuvo 4 matrimonios. Manuela de Portugal en 1543, bueno, por la unión de Portugal, ya sabéis, María de Tudor, para que Inglaterra, además de la herejía, fuera neutral, porque Inglaterra es poderosa frente a Francia y frente al resto de países, porque quería ganarse la neutralidad. Después está Isabel de Valois para cimentar la paz con Francia, y después está el Augsburgo, que no sé cómo se llama. En Francia había tenido la paz de Cateau-Cambrai, y después está Ana de Austria en 1570, que quiere asegurarse una sucesión masculina. No sé cuántos hijos tuvo al final, cuántas esposas tuvo 4 esposas, y bueno, quiere un heredero al trono. Bueno, Felipe II realmente refuerza el poder de la monarquía y mediante el recurso de las disposiciones, órdenes escritas, la propia maquinaria, ¿cómo se dice?, burocrática del Estado, y para que este funcione. Ya sabéis que está viendo, con los Reyes Católicos había un nacimiento del Estado, que es una concentración de poder, pero todo esto tiene un proceso largo que no se improvisa en poco tiempo. Él crea los consejos de Italia, Portugal y Flandes, y completa el sistema de los consejos sobre el que se apoya la monarquía. Fija las cortes en Madrid, como he dicho antes, y en el Alcázar Real, que redecora
Alcázar que luego se incendia y al que añade que se queman las mejores colecciones que hay. Añade el Campo del Moro, como he dicho antes, que luego sería la Plaza de Oriente. Y después sobre esa Plaza de Oriente se hace el palacio que se hace sobre el Alcázar, que se ha quemado con anterioridad. Eso pasa también en Valencia, en Viveros, que también había otro palacio anterior que se quema y se erige otro encima. Bueno, se erige el Escorial entre 1563 y 1584, obra de Juan de Bautista de Toledo y Juan de Herrera. Como es un mausoleo, pero también es símbolo del poder y la magnificencia, como he dicho, la grandeza de lo que supone la monarquía en estos momentos. Es una defensa del catolicismo. Es que yo me acuerdo porque Verdi, cuando vino a España, es que yo me sé varias óperas, La fuerza del destino, Dove vai. Yo creo que aprendí italiano, nada más que con la ópera que me aprendía. Y entonces él dice que quiere aprender qué es lo que, porque es Don Álvaro, la fuerza del destino, ¿no? Y entonces viene a conocer el Escorial y dice que se impacta cuando ve, dice Verdi que ve el Escorial y dice, ¡oh! ¡Qué bárbaro! Dice que ya no quiso ver nada más que el Escorial, se quedó con el Escorial, con el Escorial. Antes de componer el libreto era de Don Álvaro, la fuerza o la fuerza del destino. Pues bueno, los españoles, la idea que tenía del español era el Escorial. Bueno, bueno, que tener en cuenta que tiene un imperio gigantesco, aunque no sea emperador, tiene muchísimos territorios y que tiene que solucionar cantidad de rebeliones y tiene que aplicar la justicia. Entonces es muy importante que, digamos, a nivel funcionarial, a nivel tal, organice. Y bueno, no sé qué más deciros, que estamos en época de expansión del protestantismo, estamos en época de los turcos en el Mediterráneo y es una lucha de los turcos que llegan al Danubio, de los turcos que llevan a las puertas de Austria y bueno, que ya sabéis que todo esto, lo del protestantismo me refiero, causan el sentimiento de fracaso de Carlos V, que se marcha a Yuste porque piensa que no ha conseguido los objetivos que él tenía. Y bueno, su hijo, por supuesto, hereda esta situación, bueno, pues, de la amenaza creciente de Turquía en el Mediterráneo y el cambio doctrinal de la contrarreforma, ya sabéis que es una fragmentación dentro de lo que es Occidente, porque supone un cambio de forma de vida, una peregrinaciones a América, descomposiciones de muchísimas sociedades, como por ejemplo los reinos medievales alemanes, que tienen príncipes protestantes, tienen príncipes católicos, etcétera, etcétera. Y todo esto supone, bueno, todo esto viene del Concilio de Trento, 1445-1463, y Felipe II, bueno, él se hace una proposición también con su padre, menos ambiciosa que la de su padre también, de mantener el catolicismo dentro de lo que son sus territorios, al servicio de la unidad y defensa del catolicismo en la corona. Y entonces tiene también una idea un poquito provincialista, pero bueno, tampoco es un rey fanático. Y bueno, eso es lo que trasciende a la historia. En la primera etapa de su reinado se apoya, como he dicho antes, en el duque de Alba y Ruiz de, ¿cómo se llama?, de Éboli. Ruiz de Éboli se muere, bueno, el duque de Alba pues interviene en Flandes, etcétera, etcétera, pero después, durante los años consecutivos en los que duque de Alba y el príncipe de Éboli, la princesa de Éboli con el ojo tapado que dice que fue amante, yo no sé, Felipe II no lo veo yo muy de lovers que dicen los americanos, muy de amantes, pero bueno, a lo mejor sí, yo qué sé. Ruy Gómez de Silva, que es el príncipe de Éboli, que es asesor, ambos son bastante eficaces, es asesor y consejero del rey durante 20 años. Después Éboli muere, aunque su verdadero hombre de confianza que fallece, es el padre de Antonio, secretario Antonio Pérez, ¿no?, que es Gonzalo Pérez, que fallece en 1566. Cuenta después con, ¿cómo se llama?, hombres de confianza que son muchísimo más secundarios, más oscuros, por decirlo, como Antonio Zaya, Antonio Pérez, hijo, con el que tiene la affair, hijo de Gonzalo Pérez, y después con Diego de Espinosa, y sobre todo con un oscuro y siniestro canónigo que se llama Mateo Vázquez o Velázquez o algo así, de Leca, Vázquez de Leca, que es su secretario particular entre 1572 y 1592. Es que mirar, casi 50 años gobernando. Y después, en 1579, tras el affair de Antonio Pérez, Felipe II le encarga el asunto de Estado no me acuerdo qué se llama, así, al cardenal Granvela. Es que tengo que memorizar tantas cosas que al final del día, y que es hijo de Nicolás Parenot, que ejerce previamente el gobierno en Flandes y que comienza la sublevación y virreinato en Nápoles.
1585. Francia estaba mucho todo el rato, tanto con Carlos V como con Felipe II, hostigando con el tema de Italia. 1585 apoya a Mateo Vázquez, se apoya en Mateo Vázquez en una especie de junta de gobierno formado por un portugués y un vasco. ¡Ay! Que se me cae el micrófono. Ya. Formado por un portugués que se llama Gonzalo de Moura, no, Cristóbal de Moura, y un señor vasco que se llama Juan de Indiá, que es el conde de Chinchón, que lo conocemos más por el conde de Chinchón. Felipe II realmente asume la corona española cuando está, justamente cuando se descubren los focos de protestantismo, que entonces coge el Santo Oficio y hace 50 ejecuciones. Todo eso se produce, me parece que es en Valladolid, en 1555, y en Sevilla. Los pasan a todos, se los cargan de manera implacable. Y bueno, por la Inquisición. Realmente la Inquisición no tuvo más de 400 procesos, porque se ha magnificado. El Santo Oficio en América no tiene ninguna repercusión. De hecho, muchísimos judíos se van a México, a determinados sitios. Bueno, ejecutan 60 personas rápido. Bueno, y en 1557 el propio Bartolomé de Caranza, que es un Felipe II, viaja con él a Inglaterra, es acusado y procesado, que me parece que es arzobispo, obispo, yo no me acuerdo lo que es. Eh, bueno, se tiran 17 años procesándolo y era muy amigo del rey. El rey se siente abochornado y no puede hacer nada por salvarlo. Es que está leyendo diferentes cosas y le resulta como muy incómodo todo lo que está pasando. Porque la Inquisición estaba ahí y hasta qué punto el rey podía hacer... se había creado antes. Bueno, él es sinceramente religioso, pero no es ningún fanático. Yo qué sé, en materia de religión, Felipe II no es en absoluto ningún iluminado, ni tiene idea de Mesías, ni de profeta, ni nada, ni siquiera de ultracatólico. Y de hecho choca con todos los papas que hay. Y sus relaciones con el papa son derivadas de diferentes y evidentes en torno a la política internacional. Se mata vivas con ellos. Su padre también había tenido conflictos. De hecho, su padre lucha contra uno de los papas. No tiene una buena relación de papa. Me parece que tiene 4 papas a lo largo de su vida, no sé si 4 o 5, lo voy a nombrar. Con Pablo IV es un papa napolitano francófilo que odia España. Y bueno, él es inspirador de una de las últimas guerras en Italia entre Francia y España, 1522-1559, y uno de cuyos objetivos tengo que leer la fecha, que todas las fechas no me las sé, es la expulsión de los españoles de Nápoles, que no lo consigue, ¿no? Y bueno, en la que Felipe II lo que hace es invadir Francia y desde Flandes, y lo que logra es una victoria, la victoria de San Quintín el 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo. Ya sabéis por qué se llama así en Corea. Después, con Gregorio XIII, censura la actitud política de nuestro monarca y la coexistencia con los turcos. Pero qué coexistencia si se habían matado vivos, que sigue tras la victoria de 1571, yo qué sé, y no apoya en 1580 las aspiraciones al trono de Portugal de nuestro rey. Después, Sixto V, estoy nombrando así por encima, es recortado para hacer una síntesis. Critica la intervención española en las, ¿cómo se llama?, en las guerras de religión de Francia, en las que simplemente ve un intento de debilitar a Francia y de fortalecer el dominio español. Todos veían lo mismo, querían como una especie de equilibrio, pero en ese momento España es una potencia, entonces tiene muchísimo más territorio, entonces la ven como, les da como miedo. Y bueno, y exige a España que realmente que luche contra el mal invencible. Pero sin embargo, Felipe II se siente muy contrariado de que el Papa no le apoye financieramente en la construcción de la Armada Invencible contra Inglaterra, que sabéis que es un desastre porque les pilla unas tormentas espantosas y las naves se destrozan porque aquel es un mar muy bravo, no como los nuestros. Bueno, con Clemente VIII, otro papa más, resulta que reconoce en 1595 a un rey que es Enrique IV de Francia, que ha sido hugonote. Los hugonotes son protestantes, ¿sabes? Y se ha convertido el catolicismo hacia 5 minutos. Pero los papas quieren como una especie de equilibrio dentro de lo que son los mapas. Y entonces es capaz de un protestante hacerlo católico con tal de que este no se haga tan poderoso, porque si no se hace con Francia también. La política de Felipe II es una especie de amalgama entre ideas religiosas, razones de Estado, etcétera, etcétera. Pero él quiere prolongar lo que ha heredado. Entonces tiene políticas militares, lo de la defensa del catolicismo coexiste con objetivos igualmente
renunciables, como es la conservación de los territorios, como he dicho, que ha heredado, los reinos y territorios que ha heredado, para que no entren en descomposición, mantenimiento y prestigio internacional de nuestro país, que es una potencia en estos momentos y que termina siendo el mayor problema de Felipe II, que es Flandes, nuestro Flandes, que se revela y es, yo que sé, como un grano en cierto sitio, no digo la palabra, que si no me la censura. Y bueno, que es hay una rebelión, realmente hay más rebeliones, pero en 1567 hay una gran rebelión y el duque de Alba la reprime con muchísima violencia, todo hay que decirlo, pero es que es una rebelión en todo orden. En los Países Bajos realmente contra el poder español, la corona española, se manda, ya sabéis, los tercios de Flandes, y que los tercios lo hicieron bastante bien. Lo que pasa es que, claro, los holandeses tienen desde un inicio, aunque están en el Benelux, tienen mucho sentido nacional, de nación, aunque son pequeñitos y siempre están, ¿cómo se dice?, inundados, son los Países Bajos. Siempre tuve una idea de nación, los Orán-Nassau. Bueno, es un problema más económico y político que realmente religioso. Pero bueno, aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, pues lo que hacen es rebelarse. Bueno, y lo que cuenta desde la perspectiva española, desde la monarquía española, es que Flandes realmente lo que va a generar es como un dominó y que va a hacer que otros lugares, otras colonias se rebelen también. Y entonces está en juego, se reprime con muchísima violencia porque se juega la reputación y la seguridad de España, que teme la repercusión sobre el resto de colonias que tenemos. Y además de eso, Flandes da 2 veces lo que se trae de América. Es una zona riquísima. Y entonces, bueno, se destruye la ciudad de Amberes, se cuelga a los nobles, estos que he dicho que no se Barmouth y Horn, y bueno, y que tiene un lugar estratégico importantísimo, y bueno, el resto de dominios que el rey ve temblar. Bueno, realmente es por eso, a partir de aquí se genera una leyenda negra que lo que hace es engrandecerse. Son los holandeses, claro, teníamos a los franceses enfadados, a los holandeses, al papa, a los turcos, demasiada gente. Bueno, hay una castellanización de la monarquía hispana y en 1568 se produce el levantamiento de los moriscos, ya sabéis, la rebelión de las Alpujarras, que entonces lo que va es el hermanastro, que me parece que se llama Juan de Austria, que está durante 2 años, y entonces 50.000 moriscos son repartidos por toda la geografía. Yo creo que los pasan a cuchillo la mayoría, pero bueno. Son repoblados después las Alpujarras por zona levantina. Yo vivo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, la Algarroba en catalán. Entonces hay toponimias que están aquí en árabe o están en catalán. Bueno, a los pobres moriscos se les prohíbe su forma de vida, su lengua, etcétera. Y don Juan de Austria, como he dicho antes, que es un buenísimo, es bastante, el monarca confía mucho en su hermanastro porque es un buen militar, es un buen estratega y después va a tener el tema de Escobedo, ya sabéis. Y bueno, lo reprimen la rebelión de las Alpujarras porque temen la ayuda de Turquía, como pasó también con el reino nazarí, que nunca llega. Es una rebelión que dura durante 2 años y 50.000 moriscos que son repartidos por toda la geografía del reino. En 1591 estalla la alteración en Aragón, como he dicho antes, que se debe al afer de Antonio López con el tema de Escobedo, que Aragón dice ¿cómo se dice? Se refugia en los fueros de Aragón y que también se nombra un gobernador en Aragón que no era Aragona y eso no le gusta a los aragoneses. Bueno, y no sé qué más contar. Creo que ya llevo 1 hora, que es demasiado. Y bueno, que en realidad manda al ejército a Aragón, que es un error muy grande. Bueno, que es lo de Juan de Lanuza, que es un asunto oscuro, cuyo telón de fondo pudo ser quizás Flandes. Y porque Pérez realmente estaba vinculado a la facción de Éboli, la corte que favorece una política de conciliación más que en el conflicto de Flandes. Don Juan de Austria Escobedo, la política, sin embargo, son la política de la fuerza, de la represión. Por eso digo que estos son camarillas. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.